Llevo casi un mes sin subir vídeo por distintos temas personales que no tengo ganas de contar. En fin, lo importante es que ya estamos de vuelta. Y para celebrarlo, hoy os traigo 50 datos que seguramente no sabías de Dragon Ball. El pasado 10 de septiembre de 2023, Dragon Ball cumplió nada menos que 38 años, ya que el primer tomo oficial, el japonés, se publicó un 10 de septiembre del año 1985. Después de graduarse en diseño gráfico, Toriyama estuvo trabajando durante 3 años en una agencia de publicidad, pero como su empleo le parecía aburrido, terminó probando suerte como mangaka. Probablemente fue la mejor decisión de su vida. Goku nació en el planeta Bellita como un miembro de la raza de los Saiyan. Sin embargo, como nació siendo un guerrero de clase baja y aparte Freezer quería extinguir a todos los Saiyan, sus padres se vieron obligados entonces a enviar a su hijo a un planeta donde sus habitantes no fueran demasiado fuertes, un planeta como la Tierra. Que por cierto, su verdadero nombre no es Goku, sino que es Kakaroto. En la Tierra, Goku se crió con Son Gohan como si de su propio abuelo se tratase, y pues este le enseñó todo lo que sabía sobre artes marciales. Aunque desafortunadamente, Son Gohan falleció en una de las incontrolables transformaciones de mono gigante que pueden llegar a tener los Saiyans por mirar fijamente a la luna. Más tarde conocería a Bulma, con quien comenzaría la búsqueda de las bolas del dragón, conociendo en el proceso a otros personajes míticos de la franquicia, como pueden ser Yamcha, Krillin, el maestro Roshi, Oolong o el maestro Karin. Krillin no es calvo, sino que se afeita la cabeza porque lo obligaban al estar entrenando en el templo de Orin. Y lo de los 6 puntos de su cabeza es por el mismo motivo, porque lo obligaron a hacerse esas quemaduras. ¿Sabías que Dragon Ball está inspirado en la clásica novela de la mitología china Viaje al Oeste? Novela la cual tiene como protagonista al rey mono Son Wukong. Si contamos el número de veces que han hecho un Kamehameha, los 5 personajes que más veces lo han hecho serían: en el primer puesto Goku, que lo ha hecho 39 veces, en el segundo puesto Krillin, que lo ha hecho 7 veces, el tercero el maestro Roshi, que lo ha hecho 6 veces, el cuarto Cell, que lo ha hecho 4 veces, y por último Gohan el quinto, que lo ha hecho 3 veces. Que, por si no lo sabías, el origen del nombre de la técnica Kamehameha viene del monarca hawaiano de nombre Kamehameha, el cual unificó las islas de Hawái y estableció formalmente el reino de Hawái en el año 1810. Como dato extra, la idea de ponerle el nombre Kamehameha fue de la mujer de Akira Toriyama, no de él. El maestro Roshi tiene más de 350 años, más específicamente 354 al finalizar el manga de Dragon Ball Z. Y si te preguntas cómo Roshi pudo vivir tantos años, es porque su hermana Uranai Baba le dio el elixir de la vida, lo cual le dio al maestro Roshi la vida eterna. El personaje favorito de Toriyama es Piccolo. Dice que le encanta dibujarlo y, además, su transición de villano a uno de los buenos simplemente le encanta. El nombre Piccolo viene del instrumento musical flauta piccolo, que significa flauta pequeña en italiano. Piccolo tiene 31 años, mide 226 centímetros y cumple años el 9 de mayo. Piccolo es uno de los seres más versátiles de la serie, ya que es orgulloso y severo, pero también paternal y justo. Además, demuestra que es muy sabio, observador y estratégico en batalla. A pesar de ser grandes guerreros, Goku le tiene fobia a las agujas y Vegeta a los gusanos. El primer deseo que se pide al dragón Shenlong en Dragon Ball son unas braguitas. Quien lo pide es Oolong, que frustra los planes de Pilaf con su particular deseo. Este Oolong no aprende. Tanto Goku como Vegeta están casados con hijas de familias ricas. Chi-Chi o Milk, como le queráis llamar, es la princesa del Monte Flippan, y Bulma es la heredera de Capsula Corporation. La película Drunken Master de Jackie Chan fue la que inspiró a Toriyama para crear Dragon Ball. El universo de Dragon Ball cuenta con un rey del mundo, el cual es Zenosama, además de tener a su propio dios en la tierra, que es Kami-sama.
La pelea entre Goku y Freezer dura 210 minutos, o sea, 3 horas y media, lo que la hace la pelea más larga de la historia del anime. O por lo menos lo era, hasta que le superó la pelea de Luffy contra Kaido, la cual dura 61 episodios. Chaoz es el personaje que más veces ha muerto a lo largo de la obra, con un total de 5 muertes. Luego le sigue Krillin con 3 muertes. Luego Piccolo con 2 muertes. Además de Yamcha y Goku con otras 2 muertes también. Todos los mangas de Toriyama se ambientan en lugares cálidos. Esto porque el autor odia el frío y el invierno. Dragon Ball no tiene una religión específica, pero toma elementos tanto del cristianismo como del budismo y del sintoísmo. Las cápsulas fueron un invento de Toriyama para acelerar la trama sin necesidad de mucha explicación. Por ejemplo, si quería hacer aparecer un avión, solo necesitaba una cápsula. Goku solo tiene una técnica propia, y no es el Kamehameha, sino el puño del dragón. Arale, la protagonista del otro gran hit de Toriyama, Dr. Slump, aparece en el capítulo 81 del manga de Dragon Ball. En un principio, Goten iba a llamarse Einstein en homenaje al icónico científico. ¿A que no sabías que la vida de todos los Kaioshines de cada universo está unida a la de su dios de la destrucción? Esto significa que si los dioses de la destrucción mueren, sus Kaioshines también, y así viceversa. En 1988, Akira Toriyama creó los cortometrajes educativos La seguridad vial de Goku y El cuerpo de bomberos de Goku, estos solo disponibles en Japón. El mordisco es una de las técnicas más utilizadas por Goku en combate. Tanto Piccolo Daimao como Freezer, Majin Buu, Bills y Whis han recibido uno de sus bocados. Los nombres de la familia de Freezer están todos relacionados con el frío, ya que por ejemplo Freezer significa congelador, Rey Cold significa rey helado y el nombre de su hermano Cooler significa nevera. Las diferentes transformaciones del personaje Freezer están basadas en las pesadillas que tenía Akira Toriyama en su infancia. Así es como imaginaba él que serían los monstruos. Tremenda imaginación la de mi pana. El propio Akira Toriyama tiene su propio personaje, Toribot, personaje el cual hace algunas apariciones tanto en el manga como en el anime. La apariencia física de Mr. Popo fue calificada como ofensivo y racista por mucha gente del fandom. Detalles como su piel de color negro, sus labios carnosos, su turbante y su lenguaje original, con frases entrecortadas en japonés que lo pintaban como un personaje sin educación, hacían ver a muchos que parecía ser un personaje inspirado en la esclavitud. Por suerte, las versiones de doblaje a nivel internacional no copiaron ese tipo de lenguaje. Los nombres de cada personaje tienen un significado original. Por ejemplo, los Saiyans tienen nombres de verduras. Kakaroto es zanahoria, Vegeta es vegetal, Raditz es rábano, etc. Luego, por ejemplo, Bulma viene de bragas, Gohan significa arroz blanco cocido, Krillin viene de castaña y Pan es pan. A pesar de haber participado en varias ediciones, Goku solo ha ganado una vez el torneo mundial de artes marciales, en concreto al final del primer anime al enfrentarse a Piccolo. El nombre propuesto por Vegeta para Bra antes de nacer era Esharoto, que significa chalote, y pues, como podéis ver, es una verdura que se parece bastante a la cebolla. De hecho, creo que es de la familia. Un dato muy curioso es que Toriyama quería acabar Dragon Ball en la saga de Freezer, dejando a Goku como el único Super Saiyajin legendario. En Dragon Ball Super vemos que el padre de Broly se ve visiblemente más envejecido. Esto es porque, a diferencia de lo que mucha gente cree, los Saiyans tienen una esperanza de vida muy parecida a la humana, con la diferencia de que ellos tienen una etapa de la juventud mucho más larga, la cual se extiende hasta los 80 años, edad a la que empiezan a envejecer. Esto explicaría el por qué Paragus se ve más mayor. Bulma es hasta la fecha el personaje con más peinados mostrados en toda la historia del manga anime, teniendo como unos 22 peinados distintos vistos a lo largo de toda la serie. Luego en segundo puesto estaría Franky, que cuenta con alrededor de 18 peinados hasta la actualidad. Y lo más curioso de todo es que tanto Bulma como Franky tienen el mismo color de pelo, azul claro. Dragon Ball cuenta con un total de 21 películas, las cuales son La leyenda de Shenlong, La princesa durmiente en el castillo del espíritu maligno,
Gran Aventura Mística, El Camino hacia el Más Fuerte, Garlic Jr. el Inmortal, El Hombre Más Fuerte del Mundo, Una Batalla Decisiva para la Tierra, Goku es un Super Saiyajin, Los Mejores Rivales, Guerreros de Fuerza Ilimitada, La Batalla de los Saiyans, Dragon Ball Z El Poder Invencible, Dragon Ball Z La Galaxia está en peligro, Dragon Ball Z El Regreso de Broly, Dragon Ball Z El Combate Definitivo, Dragon Ball Z El Renacer de la Fusión, Dragon Ball Z El Ataque del Dragón, Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero. Luego Dragon Ball también cuenta con un total de 58 videojuegos, entre los cuales están Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu para la Super Nintendo, Dragon Ball Advance Adventure para la Game Boy Advance, Dragon Ball Origins para la Nintendo DS, Dragon Ball Fusions para la Nintendo 3DS, Dragon Ball Final Bout para Play 1, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3 para la Play 2, Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 para Play 4, entre muchísimos más. Quien hace la voz japonesa de Goku es la actriz de voz Masako Noguasa. Masako también le ha dado voz a personajes como Doctora Kureha de One Piece, Nobisuke en la película Doraemon Nobita y la Isla de los Milagros, Furuyo Senma de Detective Conan, Tetsuro Hoshino de Galaxy Express 999, entre otros. Adolfo Martínez hace la voz de Goku en castellano. Adolfo además también da voz a Yancha de Dragon Ball también, Liuchi del Templo Sagrado, Agente Frank Cole en Cautivos del Terror, Blandet en Legend, aparte de muchos otros. Los verdaderos nombres de los androides número 17 y número 18 son el de número 17 Lápiz, mientras que el de su hermana número 18 es Lazuli, haciendo referencia al mineral lápiz lazuli. Esto fue un poco porro de Toriyama, pero bueno, son curiosos los nombres en verdad. Aunque os parezca increíble, Goku ha tenido 6 trabajos a lo largo de la serie, los cuales son repartidor de leche como entrenamiento con el maestro Roshi, luego también ha sido bombero, policía, agricultor, guardaespaldas, jugador de béisbol y sirviente para el señor Bills. Por último, el manga de Dragon Ball en toda su historia ha vendido más de 260 millones de copias mundialmente. Esto posiciona a Dragon Ball en la 4ª posición como uno de los mangas más vendidos de toda la historia. Y es que nadie puede negar que Dragon Ball era, es y será una de las obras más icónicas, entretenidas y nostálgicas de la historia del manga anime. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Llegamos al final, así que si el vídeo te gustó, agradecería que dejaras un like, que te suscribieras o que me siguieras en mis redes sociales que encontrarás abajo en la descripción. Antes de despedir el vídeo, quería deciros que siento toda la inactividad en el canal durante todo este tiempo, y que a partir de ahora intentaré subir mínimo un vídeo semanal, sin fallar. Y eso, nada más. Soy Miko y no tengo nada más que decir.